Pues supongo que tendrá que estar por el Coso, por Independencia. Será un bar así, de esos antiguos como de cordero o algo, no sé, no tengo ni idea. Yo digo en la Madalena, pero el nombre del bar ahora no me acuerdo. Pues estará por el Casco Viejo seguro, pero no sé decirte cuál. Yo sé cuál es el bar más antiguo de España, que está en Zaragoza. Se llama el restaurante Casa Larc, al lado de Plaza España. Tampoco lo sé. Casa Larc, me suena también. Casa Larc, no, es ese. Otro récord para remarcar, con una licencia de apertura que tiene ya casi 2 siglos de antigüedad, el restaurante de origen francés Casa Larc, situado aquí en el casco histórico de Zaragoza, ostenta la categoría del bar más antiguo de España. Abrió sus puertas en el año 1825 y después de todo este tiempo sigue siendo un referente de la alta hostelería aragonesa. En su interior nos esperan la alta cocina, la pasión por las verduras frescas y una buena cantidad de anécdotas que se han ido fraguando con el paso de los años. Casa Larc, buenos días. A ver, un segundito. Cristian, voy abriendo. El restaurante Casa Larc se fundó en 1825 por una familia francesa que venía huyendo de la Revolución y se asentó aquí en Zaragoza y fundó lo que se conoce como el primer restaurante con licencia de España. Casa Larc empezó siendo un restaurante, pero también una pastelería, aquí abajo, en la planta calle. Ahora ya está un poquito más especializado en solo restaurante y tapas. Este restaurante es muy heterogéneo, la verdad es que gracias a la zona de tapeo que tenemos abajo podemos encontrarnos pues, con gente con personalidades, gente que por ejemplo viene y nos dice que hicieron aquí la primera comunión, hasta gente jóvenes que empiezan a disfrutar un poquito ya de lo que es el tapeo en el tubo. Bueno, sobre todo se sorprende de que sea tan antiguo, porque mucha gente de Zaragoza tampoco tiene constancia de que sea el restaurante o uno de los más antiguos de España, el primero con licencia, eso sí. A nosotros nos gusta el trabajo de sala como se hacía anteriormente, con un trabajo un poquito esmerado, cuidado, con mucha atención al cliente. Intentamos hacerlo un poquito, entre comillas, a la antigua. Somos 19 trabajadores. Trabajando en un sitio con tanta historia, ¿no te da miedo romper algo? No, ha llegado un momento en el que al principio sí que te da un poco de apuro, pues porque por ejemplo para abrir las ventanas son manecillas que son muy antiguas, es más fácil romper una copa que romper una cosa de estas. ¿Cómo vas, Guille? Acabo esto y me pongo con servicio. Venga, luego me echas una mano a mí, ¿vale? Pues aquí el plato estrella de la casa principalmente es la verdura. Verdura fresca de temporada. Suele ser la alcachofa, el espárrago, la calabaza, pero vamos, básicamente alcachofa y espárrago. ¿Listo, por favor? Actualmente el personal de cocina estamos 9 personas. Yo disfruto cocinando en general, pero a mí lo que más me gusta yo creo que es la alcachofa. Tiene una manera de cocinarla que me gusta mucho. Date cuenta que esta casa tiene casi 200 años. Actualmente es cocina de mercado, en la cual introducimos una cantidad inmensa de verduras. Yo te puedo decir que de alcachofa podemos gastar 30 toneladas al año. Hola, buenas tardes. A ver, les dejo 2 posibilidades. Tenemos posibilidad de menú. La parte de detrás tendrían un plato especial y luego posibilidad de carta. De vez en cuando nos gusta venir por comer verduras buenas. El lugar también apetece estar porque es muy bonito y luego la comida que es principal, es básicamente muy buena.